Nota Nacional. La reforma sobre la despenalización total del aborto en la Ciudad de México se postergó por segunda ocasión en el Congreso capitalino. Legisladores argumentaron que aún no tienen consenso político y social, por lo que se aplazó la discusión del dictamen que ya se había aprobado en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. En el Congreso se había aprobado que se derogarían los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal, que criminaliza el aborto después de 12 semanas de gestación. Se preveía que el dictamen sobre la despenalización se discutiría en la sesión del jueves pasado. Sin embargo, el dictamen se retiró temporalmente del orden del día para buscar consensos. La Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunció en contra de esta iniciativa y aseguró que se trata de una medida que, dijo, bajo el argumento de defender derechos, en realidad desconoce el derecho humano más fundamental, el derecho a la vida. Con consignas, pañuelos verdes, un grupo de feministas se manifestaron afuera del Congreso para exigir la despenalización total del aborto. Pues vamos a hacer un análisis sobre esta iniciativa para despenalizar de manera total el aborto en la Ciudad de México y también sobre el aplazamiento que ahora vemos en el Congreso capitalino. Nos acompaña esta mañana Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es consejera social en InMujeres y columnista en La Jornada en Hidalgo. Gracias, Adriana Jiménez Patlán. Ya tenía tiempo de no podernos saludar, ya había pasado tiempo, pero nos da mucho gusto que aceptes esta invitación. Adriana, bienvenida, buenos días. Hola, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Adriana, buenos días. Para muchos es una medida prudente, es una gran oportunidad para informar a la ciudadanía de manera mucho más amplia el tema del aborto y sus consecuencias sociales, políticas y su vinculación a las luchas del feminismo y de las mujeres organizadas. ¿Tú cómo lo observas? Pues sí, justamente así, el poder empezar a impulsar después de casi una década, casi 2 décadas, de nueva cuenta que podamos sacar del Código Penal el aborto, que deje de ser un delito, pues es un gran avance para la justicia reproductiva de las mujeres, definitivamente para nosotras. Es una de las peticiones que desde el movimiento feminista lo hemos venido haciendo hace ya muchos años, porque consideramos que el aborto, que es un evento reproductivo en la vida de las mujeres, no debe de ser considerado un delito, sino un tema de salud pública, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Sí, Adriana, ¿en qué consiste este dictamen? ¿Por qué estamos otra vez hablando tantos años después y qué bueno, siempre que se tenga que avanzar en derechos, pero ¿por qué estamos otra vez hablando en la capital del país sobre la interrupción del embarazo? Pues justamente porque después de 17 años y con todos los avances científicos existentes, pues bueno, nos damos cuenta de que el plazo de las 12 semanas se debe de ampliar, porque el que haya pasado en la Ciudad de México hace 17 años, pues ha hecho que los congresos crean que ese es el plazo, a meta para poder acceder al aborto legal, y bueno, pues no. La verdad es que hay plazos más amplios, se han demostrado muchas otras cosas con el aborto con medicamentos, que es un procedimiento fácil, sencillo de llevar incluso en casa, que si se hace en una clínica de salud es un procedimiento ambulatorio, pero sobre todo, de nueva cuenta, vuelvo a repetir, es un asunto para poder sacar el aborto del Código Penal en la Ciudad de México, es decir, que este deje de ser considerado un delito. Vemos que en distintos estados el tema de las 12 semanas genera procesos distintos en cada estado, porque los procesos administrativos a veces no permiten que quien decida tomar esa opción pueda hacerlo en los tiempos que marca la ley, y tiene muchos retrasos, a veces una enorme frustración. Extenderlo a todo el país, ¿qué significaría, Adrián? Pues justamente parte de las cosas que hacemos con los acompañamientos es que las mujeres muchas veces se enteran un poco tarde de cuando pueden abortar, y donde el proceso de 12 semanas ya se viene muy corto, pero además vuelvo a repetir, los avances científicos nos han demostrado que se puede ir más allá de las 12 semanas y que se puede hacer incluso con medicamentos. Colombia, por ejemplo, nuestras compañeras del movimiento feminista en Colombia, que se llama Causa Justa, ha avanzado hasta la semana 24, por ejemplo, y creemos que eso puede ser una posibilidad, pero además no solo la semana 24, hay distintas razones por las que las mujeres abortan. Por ejemplo, en el caso de las malformaciones congénitas, muchas veces estas
malformaciones se dan incluso en tercer trimestre, por lo cual se puede hacer un procedimiento, que ya es un procedimiento que se tiene que hacer en el sector salud para poder acceder al aborto. Entonces, creo que tendríamos que ir ya más allá en el tema de los plazos, de las razones por que las mujeres pueden abortar, y que también haya pues este imaginario social que precisamente permita darse cuenta que no es un acto criminal el aborto, que es un proceso que muchas veces necesitan las mujeres, algunas veces autogestionado, es decir, que ellas mismas pueden hacerlo con medicamentos, algunas otras veces con una intervención por el tema de las causales, pero también, como lo hemos dicho mucho tiempo, también por un proyecto de vida que en ese momento las mujeres, por distintas razones, pues no pueden tener uno. Ni se diga en el caso de las niñas por violencia sexual que ha ocurrido en todo el país, que puedan acceder por la norma 046, pero muchas veces, y bueno, ya hemos hablado con ustedes, Berenice y Miguel Ángel, de los distintos casos que se han presentado en el país, no tiene que ver con las 12 semanas, sino justamente tienen más tiempo, y por eso necesitamos también pues esta ampliación de casos y que deje de ser considerado un delito. Sí, Adriana, hay en la capital del país, digo, podríamos ver otros ejemplos, sí, muy lamentables, como este reciente que pues en Querétaro, en el estado de Querétaro, ¿no? Que saltó a la pues al debate público en todo el país, pero para pensar en la capital del país, que es de donde estamos hablando ahora con este aplazamiento, hay personas, hay mujeres en procesos judiciales por abortar todavía, es decir, ¿cómo convive o cómo comparar lo que está en el Código Penal con la práctica, con la práctica cotidiana del aborto en la capital? Bueno, sí sabemos que hay carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto. No necesariamente las mujeres están en la cárcel, pero no tendría por qué haber carpetas de investigación, pues porque además pues, ya hay precedentes que ha dado la Suprema Corte al respecto. Pero además, bueno, la capital, que nos decimos que es justamente una ciudad progresista, la ciudad donde pasan una cantidad de cosas importantes, no solo para los derechos de las mujeres, sino para todas las personas, pues creemos que tiene que dar el siguiente paso precisamente para que irradie, como en su momento lo hizo, que podamos avanzar no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los estados. Y bueno, déjame decirte que aunque vivimos en la Ciudad de México, uno de los lugares donde hay el más alto índice de embarazo en adolescentes es la delegación Xochimilco, por ejemplo, o Tláhuac. Entonces necesitamos también hacer todo un trabajo de prevención del embarazo en adolescente y recordarle al público que todas las veces que yo me presento con ustedes, que los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de la violencia sexual. No es un embarazo consensuado con alguien de su edad, generalmente les llevan entre 10, 30, 40 años, y necesitamos también atender todas estas problemáticas que se dan en la Ciudad de México, que parece que hemos avanzado mucho, que así es, pero que necesitamos seguir haciendo todo un trabajo de prevención en unas delegaciones donde está presente pues el embarazo en adolescentes. Sí, Adriana, por favor, ¿puedes repetir esa frase, por favor, sobre los embarazos de niñas y adolescentes? Sí, que los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de la violencia sexual. No son embarazos consensuados, sino que hay alguien en su círculo cercano que abusó de ella. Sí, y bueno, para pensar solamente, y esa frase ponerla también en torno al caso reciente donde la Fiscalía de Querétaro pues acusó por homicidio a esta joven, a esta adolescente, a esta niña de 14 años que fue violada y que tuvo un aborto. Pues, ¿qué decir de esas, de todavía enterarnos de esas situaciones que no terminan de desarraigarse? Sí, bueno, pero además del caso de Querétaro, no sé si ustedes recuerdan que tuvimos un caso antes justamente de una niña en Oaxaca, que anduvo recorriendo incluso diversos estados, Hidalgo, por ejemplo, donde también hemos hecho procedimientos en esta edad y con etapas de gestación avanzada precisamente por las distintas razones que se puede hacer, y que bueno, anduvo recorriendo desde Guadalajara, ver dónde podía interrumpir el embarazo, dónde podía abortar, porque ningún estado quería hacerlo. Finalmente llegó a la Ciudad de México, se hizo en un hospital público, pero no necesitamos que ninguna niña
pase por esa situación, y más era una niña, la de Jalisco recordarán, una niña indígena que no era bilingüe, que no hablaba el español, y que entonces, bueno, pues también estuvo prácticamente casi un mes en Jalisco, en el hospital, sin que nadie hiciera nada por ella. Pero el día que quisimos que hubiera pues precisamente un aborto porque era producto de la violencia sexual, recorrió muchos estados hasta terminar en la Ciudad de México. Pero es prácticamente una tortura para alguien que ya había vivido una situación que no debía de pasar. Sí, una jovencita, una niña de Zapopan, pues no va a estar expuesta a esas condiciones, ¿no, Adriana, Miguel Ángel? Así es. Esa ni ninguna niña. Entonces sí, creo que son los casos que nos vamos enterando, que se van poniendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, que hay colectivas en todo el país que pues, los detectan, que llegan a ellas y que por eso es que nos vamos enterando, pero ¿cuántos no de estos casos ocurren también sin que nosotros sepamos? Y necesitamos por eso avanzar en la Ciudad de México. Por eso para nosotras es tan importante el tema de la justicia reproductiva y que este dictamen salga adelante. Sí, y esta cuestión, Adriana, el costo político que puede tener para un gobierno que se inicia el no consensar lo suficiente una iniciativa como esta. Entonces me imagino la vida de una activista como tú, llena de peligros, de ataques, es verdaderamente complejo tener esa militancia en favor de una idea. ¿Cómo observas al país? Tú que estás en una organización que permite tomar la temperatura de muchos estados, ¿cómo está esta situación? No sé, desde mi perspectiva yo veo que cada vez más las madres de adolescentes se suman a estas ideas, a estas formas progresistas de pensar. Las ves a las madres del brazo de sus hijas en el 8M. ¿Cómo entender esta parte que es tan necesario que sea en el orden de lo familiar, que apoyen los hermanos, que apoyen los tíos, que apoyen la familia en general, ¿no? Pues sí, acabas de decir algo muy importante, Miguel Ángel. Hay mucho consenso social en todo el país. Hemos visto las marchas, no solo del 8 de marzo, justamente el 28 de septiembre, que es el Día Internacional precisamente sobre el tema del aborto legal y seguro en todo el mundo. Vemos que hay marchas, no solo en las capitales, sino en los municipios, porque hay mucho consenso social a partir de toda la información y difusión que hacemos las organizaciones nacionales, las colectivas, las feministas, en las escuelas, en los lugares públicos. Entonces creo que lo hay. Sobre el costo político, creo que también hemos pasado ya 2 décadas donde debemos de pensar que no hay tal costo político. Había miedo de esto porque los antiderechos desde la iglesia, de los grupos conservadores, donde amenazaban por no votar por ciertas personas que habían apoyado el tema del aborto, pero hemos visto. Tan solo el primer ejemplo es Marcelo Ebrard, que apoyó mucho a la Ciudad de México y que ahora lo vemos, incluso fue candidato para ser presidente de la República, pero ahora es secretario. Pero así vemos, tengo yo en mi estado una diputada local, Tatiana Ángeles, que fue de las primeras que apoyó las iniciativas para despenalizar el aborto, fue ya presidenta municipal de Actopan y ahora es diputada federal. Debemos de dejar de lado este costo político. Sin embargo, sí les tengo que contar, Berenice y Miguel Ángel, que ha habido una andanada de los grupos antiderechos en los chats de vecinos de las diputadas que han apoyado esta iniciativa en la Ciudad de México, lo cual me parece que yo creía que ya estábamos muy avanzados aquí en la capital, que podría haber mucho más este consenso que estoy hablando, que las personas, las mujeres salimos a las calles a marchar, que en las familias se habla de aborto, en muchos otros lugares, pero estos grupos que quieren seguir teniendo, ser dueños de los cuerpos de las mujeres, negar la autonomía de nuestros cuerpos, pues ahora han atacado a las diputadas en los chats vecinales, han puesto que son asesinas, las han molestado por redes sociales, y pensar que han pasado 2 décadas, que estamos en el siglo XXI, pero hay personas que siguen siendo esta amenaza contra las diputadas, y sí, pues algunas de nosotras, como bien lo mencionas, Miguel Ángel, también recibimos cosas por redes sociales, pero nosotras tenemos puesta nuestra esperanza, nuestro trabajo, que ninguna niña, adolescente ni mujer debe de pasar pues por cuestiones de violencia sexual, ni tortura por casos de aborto, porque es una cuestión de salud. Entonces nosotras pues de alguna manera ya hemos vivido con esto por décadas, pero creemos que las diputadas pues deben de ser respetadas en el trabajo legislativo que se hace, porque una cosa es lo moral y cada quien puede pensar lo que quiera, vecinos y vecinas que no quieran abortar, que no estén de acuerdo, pues no lo harán, pero en el ámbito legislativo deben de respetar la ley y debemos dejar que esto
avances sin que esto signifique ataques contra las legisladoras y contra quienes hemos defendido estos temas durante más de 2 décadas. Sí, Adriana, y todavía se pueden ver también, incluso en clínicas, así de manera abierta, en espacios públicos, pues en la banqueta, afuera de las clínicas que brindan el servicio de aborto. Vemos a estos grupos antiderechos que, bueno, pues llevan sus pancartas y toda su, toda la utilería que llevan consigo para persuadir y disuadir sobre la práctica del aborto. Adriana, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Quiénes son las bancadas que están oponiéndose o por qué no se ha llegado a un consenso? Pues la verdad es que hubo consenso, ya pasó, ustedes lo han dicho muy bien en su programa, el primer movimiento, ya pasó el dictamen por las Comisiones Unidas en la de Justicia y la Igualdad de Género. Hay consenso en las bancadas, todas las diputadas lo firmaron, excepto las panistas, pero PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde, etcétera, bueno, firmaron. Y las únicas que se oponen son las panistas. El dictamen ya está listo. Creemos que así podemos avanzar en esto. La manifestación fue precisamente para decir, avancemos, no podemos detenernos en esta situación. El dictamen ya está y en algún momento tiene que pasar por el Pleno. Eso significa que creemos que tendría que suceder pronto, porque ya lo hablamos, creemos que no hay costo político, al contrario, se va a ver como la ciudad progresista que somos, como ha sido desde hace un tiempo, y que también, bueno, pues el aplazamiento del dictamen tiene que ver más bien con todas estas cuestiones de los grupos antiderechos, que no significa que por eso lo bajen, pero necesitamos pues informar mucho más en todas las alcaldías, en los clubes vecinales, en la Ciudad de México, que esto va a pasar, y va a pasar en algún momento porque ya está listo el dictamen. Ya está listo el dictamen. ¿Cuándo calculas? ¿Cómo están haciendo esos cálculos? Y para seguir pues poniendo esta exigencia y este discurso también ante las diputadas y diputados capitalinos, ¿cómo ves los tiempos, Adriana? Pues mira, no, la verdad es que están las condiciones dadas, hay mayoría en el Congreso de la Ciudad de México con todas estas bancadas, los únicos opositores, como vuelvo a repetir, los panistas, cosa que no nos extraña, pero hay consenso. Además tenemos una secretaria de salud como Nadine Gatman en la Ciudad de México, una mujer feminista como Clara Brugada también, una secretaria de las mujeres también que viene del movimiento feminista Dafne Cuevas. Entonces las condiciones están dadas. Lo único que nos parece, pues, es que necesitamos seguir informando mucho más a la población. Ya por eso vieron que nuestra manifestación, bueno, venían compañeras de todas las alcaldías de los estados cercanos, porque creemos que hay todas estas condiciones. Lo único que necesitamos es que los grupos antiderechos dejen de hacer esta campaña de desinformación sobre que se aborta hasta los 9 meses, porque además ni siquiera es verdad que se aborta a los 9 meses, se llama de otra manera y eso es otro tipo de procedimiento. Entonces hay toda esta desinformación que han hecho, pero nosotros creemos que están las condiciones dadas, que la jefa de gobierno va a permitir que avancemos en todas estas cuestiones, que además el sector salud está preparado para atender los casos que llegan también. Y bueno, pues qué decir que con todo el tema de la cartilla de los derechos de las mujeres es un derecho que seguramente va a estar, como lo hemos visto en la construcción para lo que ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta cartilla se va a entregar en todo el país, entonces sin duda un derecho que vamos a poner ahí es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Y sobre los tiempos, pues es eso, seguiremos diciendo, seguiremos teniendo estas reuniones con las diputadas, apoyando este proceso legislativo en lo que se requiera, y bueno, pues también arroparlas para que no sufran pues todas estas cuestiones de violencia digital que han venido sucediendo acerca de los chats, como les contaba. Sí. Pues sí, blindar los derechos reproductivos en la capital del país, ser esa punta de lanza que pretendemos y que queremos ser siempre. Pues muchas gracias, Adriana Jiménez Patlán. La verdad es que yo no me imagino a una persona gestante, a una mujer, a una persona gestante, pues esperándose nada más porque sí, un montón de semanas más para después interrumpir su embarazo. Me parece que hay cuestiones médicas detrás y cuestiones muy complejas que tienen que pasar las mujeres y las personas en ese momento y en ese estado para llevar a
a esos tiempos, a esas semanas, a esa conteo de semanas, la interrupción de un embarazo, pero ahí está, Adriana, hay que ampliar los derechos. Pues muchísimas gracias por esta participación. Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, por siempre estar pendientes sobre el tema de la justicia reproductiva. Si ustedes me lo permiten, pues seguiremos informando lo que va ocurriendo en este proceso en la ciudad. Y nosotros se lo agradeceremos mucho, Adriana Jiménez Patlán, dar seguimiento a cómo va esta cuestión, esta discusión en el Congreso capitalino. Y bueno, pues ya que están las condiciones, nos dices, están las condiciones para seguir ampliando los derechos reproductivos las mujeres y personas gestantes en la capital. Adriana, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, buen día. Hasta pronto.